¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el avance de la derecha a nivel global con otro notable invitado, Fernando Esteche, catedrático universitario directamente desde La Plata, Argentina. Fernando Esteche, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias y es un honor para mí siempre estar con ustedes. El honor es nuestro. Fernando, ¿cómo has visto tú la marcha, la evolución o la involución de la derecha en este cuarto de siglo en América Latina? Bueno, me parece que tiene que ver fundamentalmente con la readecuación global que se está sucediendo en el mundo, que es esta emergencia de un nuevo orden global, algunos llaman un desorden global, y la decadencia hegemónica de Occidente. En el marco de esta decadencia, Occidente plantea un redespliegue donde intenta recuperar o sostener sus posiciones, y este redespliegue tiene una multidimensión que, bueno, militar, como en el caso de Venezuela, judicial, cuando aplica lawfare y demás, pero tiene una dimensión que es eminentemente política, que tiene que ver con la interferencia, con la intervención directa en los procesos políticos, en la construcción de subjetividades de los pueblos, y esto es el fortalecimiento de lo que algunos analistas van a llamar nuevas derechas, o que podemos llamar naturalmente como las derechas, que son no casualmente fortalecidas, alimentadas, sobrevisibilizadas, y que han desarrollado además a expensas de trabajar en consonancia con el imperialismo, han desarrollado capacidades de comunicación y de disputa de sentidos, donde ha sucedido algo que era impensado en otros momentos históricos, que construyen consenso político, construyen mayorías, dan disputas entre comillas democráticas, y acceden al gobierno. Los más críticos analistas respecto justamente a cómo se ha desempeñado la izquierda, el progresismo, la socialdemocracia en el cuarto de siglo de este siglo, afirman que en realidad los líderes que hemos tenido en estos 25 años de izquierda, en realidad llegaron al gobierno, pero nunca llegaron al poder, porque el gobierno a través de todos este cuarto de siglo siguió en manos justamente de quienes manejan el poder judicial, la fiscalía, los bancos, las finanzas, los medios de comunicación. Entonces, en realidad esta visión llega a la conclusión que lo que hemos visto en este cuarto de siglo fue ver atravesar por algunos momentos líderes de izquierda, pero en realidad nunca se llegó a que se afianzara esa alternativa a nivel de gobierno. ¿Qué piensas tú? Sí, es una gran paradoja. Primero me parece que a veces caracterizamos como de izquierda a liderazgos que no son de izquierda, que son reformistas, no son revolucionarios, izquierda en el sentido revolucionario, sino que son reformistas, y que llegan a gobiernos, a estados absolutamente condicionados, por lo cual se manejan en los términos de esas condiciones, no logran desarrollar cambios estructurales y producen defraudaciones. Sobre estas defraudaciones se encaraman proyectos autoritarios o reaccionarios. Entonces, un primer problema me parece es caracterizar bien de quién se trata. Quienes han intentado o han instrumentado o han identificado los problemas de la construcción del poder en sus propios estados nacionales han pervivido más allá de las oleadas ideológicas y de modas, por llamarlo de alguna manera, como por caso podemos hablar de Cuba. No es un país poderoso en términos de infraestructura, de logística, de recursos, pero ahí está. Podemos hablar de Venezuela, más allá de los ataques y de las situaciones que viene padeciendo, se está sosteniendo el gobierno bolivariano, o podemos hablar de Nicaragua. En los demás casos, habría que analizar muy concretamente, pero no se han atacado. Hay una matriz que no se atacó, que es la matriz geopolítica, y si no cambias el esquema de alianza, si no cambias la adecuación geopolítica, productiva, económica y financiera de tu propio desarrollo, seguís dependiendo, obviamente, en un sentido u en otro, de Bretton Woods o de Occidente. Esto ha pasado, y lo paradojal que planteaba es que cuando debiéramos celebrar avances reformistas, porque no dejan de ser celebratorios, que son avances de gobiernos progresistas, que vienen a plantear una nueva
distribución de adecuar la distribución de la riqueza y demás, al no atacar estas situaciones, por un lado tienen el huevo de la serpiente, por caso el Poder Judicial que permanece intocado, las Fuerzas Armadas que permanecen intocadas, o el Poder Financiero que permanece intocado, entonces cultivan y alimentan sus propios enemigos. El problema es que los pueblos transitan empoderan estos gobiernos y transitan esos procesos en el entusiasmo y la expectativa de poder cambiar de una vez y para siempre sus condiciones de vida, de poder salir de la pobreza, de poder construir soberanía, y van inevitablemente a defraudaciones. Y estas defraudaciones generan descontento, repudio, falta de convicción o desesperanza, y eso es el caldo de cultivo donde crece la derecha. Entonces, ¿cómo funciona la tendencia y cómo funciona la dialéctica para explicar todo esto? Sí, en el caso por eso es interesante que hayas hecho bloques mediante una diferenciación de lo que son las derechas en América Latina, que son derechas cipayas alineadas a un proceso de redespliegue del imperialismo, con lo que es la emergencia de las derechas en Europa, que tienen la trayectoria, que tienen la experiencia histórica de las derechas del fascismo y del nazismo, pero que además tienen algunos elementos que no son propios de nuestra América, porque Europa justamente es Europa. Entonces, ahí lo que se produce es, por un lado, una decadencia propia del rol del continente y de las naciones, de los estados nacionales. Hay un envejecimiento demográfico notable, que eso impacta en la subjetividad. Hay un crecimiento de lo que vamos a llamar nosotros desplazados, de población migrante, de población desplazada, que resuelve la cuestión productiva, fundamentalmente, muy grande, de un desbalanceo demográfico formidable, y coincide con América Latina, está la crisis de la democracia, ¿no?, como dispositivo. Esa derecha también, los medios de comunicación masivos, esos internacionales, esos hegemónicos, esos que incluso en América Latina llegan a través de lo que llaman las agencias de noticias, entre otras cosas, ¿qué impacto tienen justamente para mantener o para construir esta derecha? No, son determinantes. Digo, en esos debates históricos, yo vengo de la disciplina de la comunicación social, estudio eso. Hay debates históricos acerca de la resignificación, las formas de recepción, y siempre somos muy críticos de pretender la determinación de los medios sobre la realidad social, pero, como te decía en una intervención anterior, han desarrollado la capacidad de, a partir del estudio de los consumos y del estudio de los intereses, de la construcción de sentidos comunes, de sentidos circulantes, de discursos hegemónicos y circulantes, no solo a través de lo que nosotros podemos decir generacionalmente los medios de comunicación, sino fundamentalmente del algoritmo, que es una nueva forma de consumo masivo de comunicación y de información o desinformación, ¿no? Entonces, medios y algoritmos claramente tienen un nivel de concentración de la propiedad, que yo no diría son los Estados Unidos. Es un sector muy puntual, está involucrado con el sionismo, está involucrado con lógicas distópicas, supremacistas, está fundamentalmente afianzado y afincado en algunos sectores muy puntuales de la élite del Silicon Valley, y son los que imponen el discurso dominante y son los que son capaces de visibilizar o invisibilizar situaciones dadas. Pueden producir un genocidio que se está produciendo, decir que no existe, y la defensa de un Estado soberano sobre atentados terroristas contra su propia población, presentarlos como genocidio y crear la idea global de que esas cuestiones son así. Eso me parece que es el principal peligro, porque es lo que desarma a los pueblos, en el sentido de poder construir pensamiento crítico y a partir de ahí acción histórica. Por eso este tipo de debates que ofrece siempre vos, Jorge, y ofrece Telesur y algunas otras señales, son fundamentales como trincheras de contrainformación y de contrahegemonía. Fernando Esteche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.